Hola chicos todos, mi nombre es Rosana García, soy estudiante de la Universidad Privada del Norte y bueno, hoy día vamos a ver cómo implementar un caso en Oracle, en SQL Developer. Bueno, el caso es gestión de exámenes. Bueno, en este caso nos dice que en la Universidad de Chile los profesores quieren desarrollar una base de datos, o mejor dicho, crear una base de datos que contenga la información de los resultados de los controles realizados a los alumnos. Bueno, para el diseño nos dan información de que los alumnos solo se necesita conocer el número de matrícula y el nombre. Dichos alumnos solo a lo largo del curso académico pueden realizar dos tipos de controles, uno que son los controles escritos y otro que son las prácticas. En los controles escritos, cada alumno realiza varios a lo largo del curso y se define por el número de control, el número de preguntas y la fecha en que ha sido realizada. La misma es para todos igual. Evidentemente nos dice que es importante almacenar la nota de cada alumno por control. En el tipo de prácticas dice se realizan un número indeterminado de ellas durante el curso académico. Algunas serán en grupo y otras individuales. Estas prácticas se definen por el código de práctica, por el título y el grado de dificultad. En este caso, los alumnos pueden examinarse de cualquier práctica cuando lo desean, debiéndose almacenar la fecha y la nota que han obtenido. En cuanto nos dice que los profesores, se interesa conocer el DNI y el nombre. Además, el que ha diseñado cada práctica, sabiendo que en el diseño de una práctica puede colaborar más de uno y que un profesor puede diseñar más de una práctica. También interesa conocer la fecha en que ha sido diseñada cada práctica por el profesor correspondiente. Bueno, este es el caso. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es crear nuestro diagrama, ¿no? Que dice, por ejemplo, a nosotros nos dice que de alumno nos interesa, por ejemplo, conocer lo que es el número de matrícula y el nombre de cada alumno. También nos dice que un alumno puede realizar dos tipos de controles, uno que es controles escritos y el otro que son las prácticas. En el caso de los controles escritos, nos dice que un alumno puede realizar uno o muchos controles. Y también, como sabemos, un control escrito puede ser desarrollado por uno o muchos alumnos. Como esta es una relación de muchos a muchos, veamos otra tabla, ya que con el nombre de control de alumno, ya que aquí va a ir un número de matrícula que va a pertenecer al alumno, el número de control que pertenece a los controles escritos y la nota que obviamente se va a sacar el alumno. En este caso, entonces, la relación quedaría que el alumno puede tener uno o muchos controles, pero el control de alumno solo va a pertenecer a uno. ¿Y qué más? En control de alumno también nos dice que solo va a pertenecer a un control escrito, pero que un control escrito puede tener uno o muchos controles. En el caso de las prácticas, es casi similar al de los controles escritos, ya que un alumno también puede hacer una o muchas prácticas y en una práctica pueden haber uno o muchos alumnos. Igual sacamos nuestra tabla de práctica alumna y tomamos el número de matrícula, que va a ser una clave foránea, y el código de prácticas, que va a ser igual otra clave foránea. Además nos piden que tenga la fecha en que ha sido realizada esa práctica y la nota que obviamente se ha sacado. En el caso de las prácticas, nos dice que un profesor puede desarrollar una o muchas prácticas y que a la vez en una práctica pueden haber uno o más profesores. Es por eso que sacamos nuestra tabla que dice prácticas profesor, que vamos a tomar también el DNI, que va a ser del profesor, y el código de las prácticas y la fecha que ha sido diseñada. Bueno, para eso vamos a empezar vamos a ir a nuestro programa, al Oracle. Bueno, este es el SQL Developer.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra tabla alumno. Como nos habíamos visto, ahí nos pide el número de matrícula y el nombre con su clave primaria, que es número de matrícula, que es el que lo identifica en sí el alumno. También vamos a crear controles escritos, que son los dos tipos. Bueno, sí, los dos tipos de controles que los alumnos dan son controles escritos y las prácticas, como vemos acá. Bueno, vamos a empezar con los controles escritos, que nos dicen que tienen que tener un número de control, el número de preguntas que hay en dicho control y la fecha en que ha sido realizada, y con su clave primaria, que va a ser el número de control. Ahora vamos a crear nuestra tabla que dice control alumno, que va a tomar el número de matrícula del alumno, el número de control, los controles escritos y la nota que se va a sacar cada alumno. Como había mencionado antes, el número de matrícula y el número de control son dos claves foráneas, como vemos acá. Y como vemos acá hemos puesto constraint, donde nos va a permitir ver, o sea, que la nota sea mayor o igual a 0 y que a la vez sea menor o igual que 20. Ahora, en el tipo de prácticas nos pide el código de la práctica, el título de las prácticas y el grado de dificultad. Y su clave primaria va a ser código de prácticas. También vamos a crear nuestra tabla práctica de alumno, que aquí es el número de matrícula, como habíamos visto antes. Como acá vemos, este de acá, el número de matrícula, es una clave foránea de control alumno, como vemos que ven acá, y el código de prácticas, la fecha en que ha sido realizada y la nota. Obviamente también en la nota, igual que en control de alumno, también vamos a poner que la nota sea mayor o igual a 0 y que verifique que también sea menor o igual a 20. En el caso del profesor, vamos a crear su tabla con los datos de DNI y nombre, con su llave primaria o clave primaria de DNI. DNI va a ser la clave primaria en este caso. Y también vamos a crear nuestra tabla práctica de profesor. Como vemos aquí, también vamos a poner el DNI, que va a ser el DNI del profesor que ha diseñado dicha práctica, el código de la práctica que va a ser que va a identificar o va a reconocer, mejor dicho, a la práctica que ha diseñado. Esta es la fecha en que ha sido diseñada, y como han visto acá, las claves foráneas, que son DNI y código de práctica, como vemos acá. Cuando ya estén creadas las tablas, vamos a insertar los valores a cada una, a cada tabla, mejor dicho. Por ejemplo, en este caso vamos a insertar a la tabla alumno, que nos pide código de matrícula y el nombre del alumno. Como vemos acá, ingresamos, este es el código de matrícula y este es el nombre del alumno. Este es la tabla para ingresar de controles escritos. Como vemos acá, nos pide el número de control, el número de preguntas y la fecha en que ha sido realizada. Este es el número del control escrito, este es el número de preguntas en cada control escrito, y esta es la fecha en la que ha sido realizada cada control. En este caso es el de prácticas, la tabla de prácticas. Como vemos acá en la tabla de prácticas, esta es la tabla control alumno.
que no vemos que acá nos pide el código de matrícula de cada alumno, el código de cada práctica y la nota que se ha sacado cada alumno en cada práctica. Ahora, esta parte donde insertamos los datos es para la tabla de prácticas. Como vemos, esta es la práctica número 1, esta es la número 2 y la número 3. En el de acá es del título de cada práctica, en este caso inglés, cálculo y ecología. Y en esta parte de acá es la dificultad de cada práctica. Como vemos, también acá vamos a insertar datos a la tabla prácticas alumnos, en el que nos pide los códigos de los alumnos, o mejor dicho, el código de matrícula de los alumnos, el código de las prácticas, la fecha en que ha sido realizada cada práctica y la nota de cada alumno en cada práctica. En esta tabla, en esta parte, aquí insertamos valores a la tabla de profesor, en donde nos pide el DNI del profesor y el nombre del profesor. Como vemos, y la última parte que es para insertar, que solo nos falta una tabla, nos falta insertar práctica profesor, en el que nos pide el DNI del profesor que ha diseñado la práctica, el código de la práctica que ha diseñado el profesor, la fecha en que ha sido diseñada la práctica, y bueno, esas son todas las tablas que hemos creado y a la vez que hemos insertado, ¿no? Lo que vamos a ver, por ejemplo, que en la Circling vamos a seleccionar, ¿no?, para ver todos los datos que nos va a salir en la tabla. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar la tabla alumno, Circling, y como vemos acá nos sale una tablita, por ejemplo, con el número de matrícula y el nombre de cada alumno. Por ejemplo, este es el número de matrícula del primer alumno, su nombre es María, y como vemos nos sale de los 3 alumnos que hemos ingresado. Ahora vamos a hacer controles, con el tipo de controles escritos. Como vemos acá nos sale el número de control escrito, el código, mejor dicho, de cada control escrito. Nos sale el número de preguntas que ha tenido cada control y nos sale la fecha en que ha sido realizada cada control. Si vamos a la tabla control alumno, acá nos sale ya el número de matrícula del alumno que ha dado el examen o el control escrito, el número de control para ver cuál de todos ha sido, cuál de los 3 controles ha sido, y para ver la nota que se ha sacado cada alumno. En este caso de control escrito es como si fuera un detalle, ¿no?, de quién ha dado el examen, de qué alumno, qué control ha dado y cuánto ha sido su nota. Ahora vamos a ver en el tipo de prácticas. En el tipo de prácticas, en la tabla nos sale, por ejemplo, lo que hemos ingresado, el código de cada práctica, el título, en este caso inglés, cálculo, ecología, y este es el grado de dificultad de cada práctica, medio, alto y medio. En el caso de práctica alumno es como si fuera igual un detalle de las prácticas que han sido dadas por cada alumno. Nos sale el número de matrícula del alumno, que es el que lo identifica cada alumno, el código de cada práctica, la fecha en que ha sido realizada, y esta es la nota, ¿no?, que cada alumno se ha sacado en la práctica que ha dado. Y bueno, como vemos acá en la tabla de profesor nos sale su DNI, el número del DNI de cada profesor y el nombre, ¿no?
Ahora vamos con la última tabla. Como vemos acá en la última tabla que dice prácticas profesor, vemos el DNI del profesor, el código de la práctica que este profesor ha desarrollado y la fecha en la que el profesor ha desarrollado la práctica. Como vemos acá están los 3 datos que hemos ingresado y eso sería todo prácticamente. Ya vemos todo, las tablas, todo. Y vemos que si nos sale correcto. Y eso sería todo. Gracias.